Nos consideramos más una familia que una iglesia. Por eso queremos invitarte a que si no estás asistiendo a ninguna iglesia, que bueno, pues nos acompañes los domingos. Estamos acá. Aquí voy a dejar, siempre dejo la dirección, el póster para que nos puedas acompañar si estás en Syracuse, New York. Si no, también puedes, bueno, todos los días estamos acá a las 7:30, a las 7, perdón, de lunes a viernes. Estamos llevando un tiempo en el que podamos edificar, en el que podamos bendecir a alguien más. Por eso, hace días que estamos tratando un tema, es el tema de cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra y cómo en la tierra hay diferentes elementos, diferentes minerales, que son 16 minerales que están puestos por Dios en la superficie de la tierra. Cuando Dios crea la tierra, la crea y hay diferentes capas en la tierra, pero la capa superficial de la tierra se conoce que tiene 16 elementos químicos. Esos 16 elementos están compuestos por minerales fundamentalmente, y esos mismos 16 elementos están presentes en el cuerpo humano. Llevamos varios días tratando con una serie de el que le hemos denominado el polvo de la tierra, porque dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y estamos viendo cómo todos estos elementos se unen, como estos elementos tienen un propósito. Cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, es interesante saber esto. Es interesante ver la revelación que hay detrás de por qué el polvo de la tierra y por qué no de otra cosa. Recordemos que cuando Dios crea al hombre, ya estaba creado, es lo último de la creación. Es decir, Él se esmeró en que cuando fuera a ser el hombre, ya todo estuviera hecho. Estuvieran hechos los animales, estuvieran hechas las plantas, estuviera hecha la tierra, estuviera hecho el mar, el cielo, las estrellas, todo estaba hecho antes que el hombre fuese creado. Y es importante cómo ver la revelación que hay de por qué es el polvo de la tierra y no otra cosa. Porque Dios no crea al hombre, digamos, de un árbol. Podía haber agarrado un árbol y haberlo tallado y haber hecho al hombre y después haber soplado en su nariz aliento de vida para que fuera el hombre un ser viviente. Sin embargo, no fue así. Él podía haber bajado una estrella, haber tomado una de las partículas que conformaban la estrella, que también son muchos minerales, y haber formado del polvo de la tierra, del polvo de la estrella, haber formado al hombre, o quizás haber tomado una roca del fondo del mar y haber formado al hombre, pero no fue así. Dios le plació utilizar un elemento anteriormente creado por él, que fue el polvo de la tierra. Muy específicamente la Biblia habla de que fue creado el hombre del polvo de la tierra. Y hay que entrar en contexto de por qué usa Dios el polvo de la tierra y no usa otro de los elementos que anteriormente estaba creado. Y cuando vamos a verlo y escudriñar lo que la ciencia dice también, nos apoyamos en lo que la ciencia dice, vemos que hay 16 elementos que conforman la corteza de la Tierra, es decir, la parte superficial de la Tierra, donde está el polvo de la Tierra. Y estos 16 elementos que conforman la parte superior de la Tierra, la capa superior de la Tierra, están presentes también en el cuerpo humano. Cuando vemos esto, entendemos que hay un propósito divino en escoger ese elemento, es decir, el polvo de la tierra, y no otro elemento, no escoger los animales, el mar, las estrellas u otro tipo de elemento para formar al hombre. Dios tenía un propósito. Dios quería transmitirnos un mensaje a nosotros los seres humanos
cuando nos estaba diciendo de que, ok, te formé del polvo de la tierra. Te formé del polvo de la tierra. Ok, ahora yo he puesto algo dentro de ti con esos elementos que quiero demostrar algo. Quiero que tú sepas por qué te formé del polvo de la tierra. Porque cada elemento que puse dentro de ti tiene un propósito para descubrir quién soy yo. Jesús, el Dios omnipotente. Estuvimos hablando el primer día del oxígeno. Vimos cómo el oxígeno daba energía al cuerpo humano. Es decir, le daba energía a las células, le daba energía a todo lo que era necesario, transportaba, estaba en la sangre, estaba en todo el cuerpo humano, estaba el oxígeno. Vimos aspectos, les invito a que vea ese video que está puesto en YouTube, puede verlo allí, dice el polvo de la tierra, oxígeno. Ayer tratamos sobre un segundo elemento que fue el carbono, y vimos también cómo el carbono tiene características que nos hablan de Dios, nos hablan de cómo el hombre ha sido creado con un propósito de parte de Dios. Y vimos que, por ejemplo, ayer hablábamos del carbono y veíamos cómo el carbón era un tipo de la provisión divina, de cómo el cuerpo lo utiliza para reformar y para dar más valor a las cosas que tiene. Por eso tenemos que consumir carbohidratos. Hay un ciclo del carbono que es cómo se renueva. Hablábamos de cómo Nicodemo fue llamado y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y cómo el carbono se renueva, tiene un ciclo. Usted toma el oxígeno del aire, lo bota como dióxido de carbono, y ese vuelve a volverse a transformar en carbohidratos a través de los animales que se mueren y las plantas. Es muy importante que veas el video anterior si quieres saber cómo el carbono es una de las herramientas que ha utilizado Dios para decirte cuál es su propósito contigo. Hoy quiero hablar de otro elemento, un elemento muy conocido que está en todos los lugares, pero que en el cuerpo humano tiene una función muy específica, y es algo revelador, es algo que Dios quiere hablar a través del cuerpo humano, a través de cómo te hizo. Quiero que entiendas esta posición. El calcio es el elemento del cual te quiero hablar hoy. El calcio dice que es un mineral que el cuerpo necesita para formar y mantener los huesos, para la fortaleza de los huesos, y lleva a cabo muchas funciones importantes. Es el mineral más abundante en el organismo. Casi todo el organismo humano, casi todo el calcio que está en el organismo humano se almacena en los huesos y en los dientes. Y esto habla de dos palabras fundamentales: estructura y rigidez. Y cuando vamos a esta palabra, cuando Dios crea al hombre y quiere encontrarle ayuda idónea, Él utiliza un hueso, saca una de las costillas del hombre y crea entonces a la mujer. Y oiga cuál es la expresión del hombre cuando despierta y ve a su esposa, a la que sería su compañera, a su ayuda idónea, delante de él. Dice en Génesis 2:23 que el hombre dijo, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue formada. Carne, hueso de mis huesos. Hoy vamos a ver algunas características y vamos a ver cómo Dios quiere hablarnos y qué propósito tenía Dios al poner el calcio en nuestro organismo. Porque, por ejemplo, como les decía al principio, los árboles no tienen calcio o tienen muy poco calcio.
no fuimos formados de los árboles, no fuimos formados de una estrella, fuimos formados del polvo de la tierra, y el polvo de la tierra contiene un alto por ciento de calcio. Y esto está en nuestros huesos. Y vamos a ver una de las cosas más sorprendentes del calcio. Estaba leyendo el otro día y era sobre cómo las edificaciones antiguas, sobre todo en la antigua Roma, usted puede ver hoy pasar por las edificaciones antiguas, aquellas que no fueron destruidas durante las guerras, pero que han ganado al paso del tiempo y que se conservan esas estructuras no se caen, esas estructuras no se rompen. Y cuando los científicos empezaron a estudiar cuál era el por qué estas estructuras no colapsaban y no se rompían, aun cuando se les hacían grietas, y era que ellos utilizaban un elemento fundamental para la construcción de este tipo de edificaciones, y era el calcio. El calcio tiene una propiedad que no la tienen otros elementos con las que se construían en algunos otros en algunos otros lugares. Y es que el calcio, cuando se parte un pedazo de él, se rompe, pero le vuelve a caer agua, es decir, llueve y cae. Por ejemplo, una piedra vamos a poner del Coliseo romano, que fue construido bajo este tipo de construcción, cuando hay mucho tiempo de sequía, es posible que se raje, que haya algún movimiento telúrico o algo por el estilo, y se raje. Pero cuando vuelve a llover, el calcio que él compone comienza a procrearse y comienza a regenerarse, y esa grieta que existía se cierra. Eso mismo es lo que hizo Jesús. Jesús vino a nosotros para reconciliarnos con el Padre. Esa ruptura que se creó en el huerto del Edén cuando se cometió el pecado original. Esa ruptura cuando se separó el hombre de Dios, Jesús vino para limar esa aspereza, para cerrar esa grieta. Jesús es como el calcio en nuestros huesos, que cuando se rompe un hueso, se vuelve a regenerar y vuelve a crear nuevas formas. Yo quiero hoy hablarles a ustedes de algunos aspectos que he visto en este tema del calcio y cómo Dios nos habla a través de esto. Y es que cuando Dios hace al hombre del polvo de la tierra, lo hace a su imagen y semejanza. Y si Él lo hizo, si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros también tenemos que entender que algo de las características divinas de Dios, nosotros también tenemos que tener. Y el calcio nos revela esto. Cuando usted va a entender en la Biblia, cuando usted comienza sus primeros pasos, quizás algunos que me vean no hayan entendido, no hayan estudiado algo de Biblia, pero sí están familiarizados con algunos términos que se usan, y es la omnipotencia, la omnisciencia, la omniconsciencia, que se refieren a una divinidad, a alguien que puede saberlo todo, a alguien que puede conocerlo todo, y estas son características innatas de Dios. Yo quiero hablarles hoy de cómo estas características divinas también tienen algo reflejado en nuestras vidas y que se reflejan a través de ese elemento que Dios puso dentro de nosotros cuando nos creó en ese lugar, cuando tomó el polvo de la tierra y puso elementos, los 16 elementos que conforman el polvo de la tierra, los puso dentro de nosotros. Vamos a ver cómo el calcio nos revela esta verdad. En primer lugar, uno de los elementos fundamentales o característica fundamental de Dios es la santidad. La santidad está asociada siempre en la Biblia, es asociada con el color blanco, y el color del calcio
es precisamente el color blanco. Es decir, que cuando hablamos de santidad, hablamos de pureza, hablamos de eso de que Dios es supremo en todo. Y cuando Él crea al hombre, pone el calcio, aunque quizás no estaba en su forma pura, por decirlo así, porque estaba junto con otros elementos, juntos allí con esos 16 elementos, y no podía verse su blancura, no podía verse el color blanco de él. Pero si hubiésemos sacado, si Dios hubiese sacado solamente la partícula de calcio y hubiera dicho, ok, ahora vamos a poner el calcio, ahora vamos a poner el carbono, ahora vamos a poner el oxígeno, ahora vamos a poner el nitrógeno, ahora vamos a poner, y vamos poniendo, cuando hubiese cogido la partícula de calcio hubiese sido blanca, porque el calcio en su estado natural, en su estado puro, es una sustancia de color blanco. Y el blanco en la Biblia siempre es asociado con la santidad. En Apocalipsis 20:11 dice Pablo que él dice que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron el cielo, huyeron en la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Es decir, que la blancura es asociada con la santidad. Y la santidad es una de las características fundamentales de Dios. Cuando Dios toma al hombre del polvo, crea al hombre del polvo de la tierra, toma esos elementos y los pone dentro de nosotros, Él nos está queriendo transmitir un mensaje. Nos está queriendo decir, yo quiero poner de lo mío dentro de ti. Yo quiero que tú seas parte de mí, que tú seas como yo soy. Lo que pasa es que el hombre no asimiló la tarea de no pecar, y todos somos pecadores. Por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, uno de los aspectos que nos revela el calcio como elemento de los 16 elementos que conforman el polvo de la tierra y que también están en el cuerpo humano es la santidad de Dios. Otro de las características de Dios es la eternidad. Y esto habla de la capacidad generativa de la que estábamos hablando anteriormente, cómo el calcio es capaz de regenerarse. Cuando usted tiene un accidente óseo, quiere decir algún hueso de usted se fractura, ese hueso empieza a regenerarse. Ese hueso comienza solo, le ponen un vendaje o le ponen algún tipo de inmovilización para que no se deforme, pero el hueso comienza solo a regenerarse. Sucede lo mismo que como explicaba anteriormente, con el calcio que se utilizó en las edificaciones romanas, que comenzaba a regenerarse, comienza a regenerarse cuando llueve, y esas grietas que se hacen se vuelven a unir. Entonces el calcio tiene una propiedad regenerativa que no la tienen otras sustancias. Por eso es que siempre va a estar presente. Fíjese cómo siempre va a estar presente. Incluso cuando la persona muere, el calcio es el único elemento del cuerpo humano que sigue existiendo. El calcio, a menos que ahora se existe la posibilidad de la cremación, y entonces ya eso es otra cosa, pero cuando la persona muere y es sepultada de forma original, de la forma que conocemos normalmente, los huesos nunca dejan de existir. Nunca dejan de existir. Incluso cuando se erosiona mucho, cuando pasa mucho el tiempo, ellos se convierten en calcio, pero el calcio nunca deja de existir, siempre permanece allí en ese lugar. No pasa lo mismo como hablábamos ayer con el carbono, que sí se regenera, pero se regenera de otras formas. El calcio se mantiene eternamente. Y esto nos lleva a la palabra de Dios en Apocalipsis 1:8, cuando dice,
yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es siempre, está al principio, el fin, y no tiene fin. Por eso es que cuando Dios crea al hombre y pone en nosotros una capacidad regenerativa, es porque sabía que nosotros íbamos a ser eternos. La regeneración viene en el momento en el que tú aceptas a Jesucristo y Jesucristo comienza a cambiar las cosas viejas, pasan y ven aquí y aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de vida, pero hay un cambio también en tu eternidad. Tú ahora ya no eres reo de muerte, sino que ahora eres esclavo de vida. Ahora vas a vivir una eternidad en las mansiones celestiales. Y en esto el Calcio nos habla mucho de esto, de cómo es eterno y nunca deja de existir. Incluso cuando el profeta ve aquellos huesos secos, él, ¿qué es lo que le dice? Háblale a los huesos secos y ellos cobrarán vida. Y ellos cobran vida nuevamente y toman una posición que era la posición anterior a la que tenía. Otro de los elementos, otra de las características de Dios que nos revela el Calcio es la omnipotencia de Dios. Y esto habla de fuerza. Los huesos son la parte del cuerpo humano que es donde más se almacena el calcio. Y el calcio da esta estabilidad y esta fuerza. Usted no puede tomar un pedazo de carne y ponerla y tratar de que ese pedazo se mantenga fuerte, firme. Sin embargo, la fortaleza de los huesos son lo que da la solidez y la consistencia al cuerpo humano. Esto nos habla de cómo Dios quiere que nosotros tengamos a través del calcio una revelación de su fuerza, de su omnipotencia, de que nosotros también podamos ser fuertes. Él dice en Jeremías 32:17, Jeremías estaba clamando, dice, mi Señor, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, para ti no hay nada imposible. No hay nada imposible si tú tienes la fortaleza creada en Cristo Jesús. Si tu fortaleza está creada en Cristo, en el autor y consumador de la fe, entonces todo va a estar bien. Le doy gracias a Dios por aquellos que se han conectado. Estamos hablando de cómo Dios ha puesto un propósito una revelación en nuestras vidas a través de ser creados del polvo de la tierra. Como el polvo de la tierra tiene 16 elementos que nosotros también contenemos y que cada elemento de eso Dios nos quiere hablar y nos quiere decir algo a través de ello. Hoy estamos hablando del calcio y hablamos de cómo el calcio tiene una revelación a través de las características de Dios. Ahora, otra de las cosas más importantes y más reveladoras de las características de Dios es la omnisciencia. La omnisciencia es la capacidad que tiene Dios de todo conocerlo. Y esto habla de sabiduría, esto habla de conocimiento. Y si nosotros vamos a ir a nuestro cuerpo humano y vamos a ver dónde nosotros podemos tener esa capacidad de conocimiento, donde se almacena toda la información de conocimiento, toda la sabiduría, toda la ciencia que nosotros conocemos, dónde se concibe y dónde está, vamos a ver que está en el cerebro humano. Y Dios quiso preservar nuestro cerebro con una capa protectora, con un escudo. Y ese escudo precisamente está formado por calcio. El calcio es el elemento que forma nuestro cráneo. Por eso conozco algunas personas que han tenido accidentes y han tenido un golpe severo en su cabeza y han tenido, por producto de que el cerebro se ha inflamado, han tenido que abrir el cráneo para que el cerebro, cuando se desinflame, tome su posición original. El cráneo es lo que nos sirve a nosotros
de protección, es un casco. Y por eso la palabra de Dios nos dice que usemos un casco como una de las armas fundamentales de la fe. Es un arma de guerra, es un arma de batalla y Dios nos ha provisto guardar nuestros pensamientos de todo mal. Dice la palabra de Dios que tu protección, en el Salmo 139:5 dice, tu protección me envuelve por completo. Es decir, que Jesús tiene el gusto, Él se goza con cuidarnos a nosotros. Él quiere que nosotros estemos protegidos y que nuestros pensamientos estén guardados, que nuestra información, que la información que nosotros hemos recibido, que todo el órgano más importante del cuerpo humano es el cerebro. Y si el cerebro se daña todo el cuerpo humano. Así que por eso Dios ha pretendido utilizar el calcio también para proteger esa cosa tan importante que es nuestro cerebro, ese órgano tan importante que es nuestro cerebro. Una de las características de Dios que nosotros más amamos, más queremos y más buscamos de Él es precisamente el amor. Y quizás no haya encontrado una asociación mayor para entender cómo Dios, cuando crea al hombre del polvo de la tierra y pone el calcio como elemento fundamental dentro de nuestro cuerpo, y tendríamos que pensar de dónde, cuando hablamos de amor, dónde nace el amor. Cuando hablamos del amor siempre comenzamos y hablamos del corazón. Y ahora está el simbolito del corazón y hacen el corazón. Y dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso lo dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando vamos a ver esta revelación de la palabra, cómo Dios guarda nuestro corazón en nuestro cuerpo, cómo Dios, cuando nos creó, quiso guardar el corazón nuestro sobre todas las cosas, sobre todo sobre el cerebro, sobre todo, porque de donde iba a manar la vida era dentro del corazón. Cómo nosotros, Noé, bendiciones, saludos para tu esposa, tus hijos. Bendiciones desde acá, desde Syracuse, New York, para todos allá en Ministerio Visión de Fe Internacional. Muy pronto estaremos con ustedes también compartiendo por allá. Estamos hablando de cómo Dios crea al hombre del polvo de la tierra, pone 16 elementos en el polvo de la tierra que también están en el cuerpo humano. Hoy estamos hablando del calcio. Hay videos anteriores que están allí en YouTube que hablan del oxígeno, hablan del carbono y hoy estamos hablando del calcio. Dice que el calcio está revelando las características de Dios, pero en nuestras vidas. Y ahora, cuando hablamos del amor, dice Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada guarda el corazón, porque de él mana la vida. Y cuando estamos entendiendo esto, decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el calcio con el amor? Tiene que ver mucho, porque lo que Dios quiso guardar en nuestro pecho, lo hizo con las costillas. Las costillas están creadas con calcio. Fíjese que el único hueso que cuando tiene una fractura no puede ser inmovilizado son las costillas. Cuando usted se fractura una costilla, siente un dolor que hasta que esa costilla no vuelva a regenerarse, el calcio no vuelva a regenerarse, no puede aguantar el dolor. Sigue teniendo el dolor hasta que el calcio se vuelva a sellar ese lugar. Por eso el amor surge de nuestro corazón y a Dios le ha placido poner el calcio para que guarde nuestro corazón y así darnos una revelación de esa característica de Él, que es el amor, a través de esa sustancia que está en el polvo de la tierra y que ha sido puesta también en nuestras vidas, en nuestro corazón,
guardando a nuestro corazón a través de las costillas. Otra de las características de Dios más importante es la inmutabilidad, es la capacidad regenerativa también que tiene los huesos. Dice el Señor en Malaquías 3:6, el inciso A, dice en el principio del versículo, dice: yo soy el Señor, no cambio. En Él no hay cambio. El Señor nunca cambia. El Señor siempre está presente en cada paso de tu vida, pero nunca cambia el propósito para el cual fuiste creado. Tú fuiste creado con un propósito, tú fuiste creado con un destino, tú fuiste creado bajo una identidad, y bajo esa identidad es que el Señor quiere llevarte. Por eso Él no cambia el propósito que tiene hacia ti. Él nunca ha cambiado el propósito que tiene hacia ti. Él no cambia la identidad de Él, no cambia hacia ti. Él sigue siendo el Padre que tú estás buscando. Nosotros como hijos, como ovejas, nos hemos apartado de la manada y nos hemos ido buscando otros pastos, pero en realidad Él no cambia. Y que Él no cambia, y cuando Él nos pone el calcio como uno de los elementos fundamentales del cuerpo humano, lo pone dentro de nuestro cuerpo, está diciendo: yo te he creado para que tú tampoco cambies, para que tú seas inmutable, para que tú seas inmutable, que no cambies nunca, no cambies el parecer con respecto a mí, no cambies, no te apartes de mí, porque yo he sido tu creador y yo soy el que te sustento con mi mano derecha. Siempre estaré contigo, nunca te abandonaré. Y el propósito que Dios tiene para tu vida, el propósito para el cual fuiste creado, ese propósito Dios no lo abandona. Nosotros somos los que abandonamos ese propósito. Pero el propósito con el cual Dios te puso ese elemento en tu cuerpo fue para que tú creyeras que en realidad Él es inmutable. Así como el calcio se regenera una y otra vez y nunca cambia, el calcio está diciendo dentro de nuestro cuerpo: todo mi cuerpo está hablando de ti, Señor. Yo no quiero no cambiar. Los huesos se rompen y vuelven a regenerarse, como les decía. La última característica de Dios que está presente dentro del cuerpo humano es la omnipresencia de Dios. Fíjese, cuando Dios crea al hombre, vuelvo a repetir, lo crea del polvo de la tierra, toma esos 16 elementos del polvo de la tierra, lo pone dentro del hombre, y entonces el hombre comienza a tener todos esos elementos que están allí. Y cada elemento me va a hablar de un propósito de Dios. Cuando habla de la omnipresencia de Dios, el calcio específicamente está en todo el cuerpo humano. En todo el cuerpo humano, desde la cabeza hasta los pies, está el calcio presente. Lo cual quiere decir que está presente Dios en todo nuestro cuerpo. No hay una parte del cuerpo que no sea sustentada con los huesos de nosotros. Si no tuviésemos huesos, fuéramos un amasijo, una plastilina, una gelatina. No pudiésemos andar, no pudiésemos caminar. Nos llevarían, nos traerían y no pudiésemos caminar. El calcio, al formar el sistema óseo, está presente en todo nuestro cuerpo. Y al tener nosotros esa característica de que está presente el calcio en nuestro cuerpo, Dios nos está diciendo: yo estoy presente completamente en ti. Tú eres, dice la palabra, el templo del Espíritu Santo. Y en Isaías 66:1, Dios estaba haciendo una pregunta. Y es una pregunta que hoy te hago a ti, que dice: ¿qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Sin embargo, nosotros sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Y si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y este es el templo que Dios ha creado, el templo en el que nosotros hemos sido puestos, pues entonces este es el templo donde Dios habita. Ya no necesita ser un templo hecho de manos de hombre, sino que Él ahora habita dentro de ti. Ahora
esa omnipresencia de Dios habita dentro del cuerpo tuyo, dentro de esa armazón de calcio que te ha puesto dentro de esos huesos, es que Dios habita. Estamos hablando de cómo el polvo de la tierra fue creado antes que el hombre y cómo Dios le plació tomar el polvo de la tierra y ponernos en nosotros todos esos 16 elementos. Estamos conversando sobre estos temas y quisiéramos que tú también formaras parte de esto. Queremos orar por ti, queremos que seas tú bendecido, quiero que tú seas el que entiendas cómo Dios tiene un propósito contigo, cómo Dios no pelea solo las batallas, sino que la pelea para ti. Él no la pelea para él. Él hizo un propósito en cada elemento que había en el polvo de la tierra, poniéndolo dentro de ti, y estaba transmitiéndonos un mensaje. Nos estaba diciendo: yo quiero decirte algo entre cada elemento. Cada elemento de tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo, cada hueso de tu cuerpo habla de una verdad que Dios quiere poner dentro de tu cuerpo. Yo quiero orar por ti en esta noche. Yo quiero que tú seas bendecido y que sean bendecidos todas tus generaciones. Por favor, te pido que compartas este video con alguien más. Quiero que alguien más sea bendecido. El video va a estar también en la plataforma de YouTube. Vamos a estarlo poniendo mañana por la mañana para que también seas bendecido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú te has revelado a nosotros. Gracias porque tú has tenido, Señor, misericordia de nosotros. Gracias porque cuando nos formaste del polvo de la tierra, nos estabas transmitiendo un mensaje. Nos estabas diciendo: yo pongo en ti algo de mí. Yo pongo en ti lo que yo he creado, pero también pongo en ti lo que yo quiero. Pongo en ti mi esencia. Yo quiero que tú entiendas que tú tienes propósito. Yo quiero que cada cosa, que cada célula de tu cuerpo hable de mí. Yo quiero que cada célula de tu cuerpo diga el propósito por el cual yo te he llamado. Por eso en esta hora yo te bendigo. Te doy gracias a Dios por tu vida y pido que una vez más, una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Recuerda que somos Ministerio Familiar Internacional, no somos una iglesia, somos una familia. Así que te esperamos que seas bendecido todos los días a las 7 de la noche, de lunes a viernes. Estamos transmitiendo este video. Algo para edificarte, algo para que seas bendecido. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén.